las hojas de datos, toda la información que tenemos precisamente de fabricante, etcétera, cómo interpretar la información para poder trabajar digamos, en valores seguros. O bueno, que nos garanticen un poquito más de seguridad. Es obvio también que de repente las piezas pueden tener defectos de fabricación, porque como seres humanos, aunque no lo crean, de todas formas hay fallas en la fabricación y a veces se patina. O sea, ellos finalmente sí terminan enviando componentes que tienen fallos y pues uno está confiado, no, pues yo siempre he utilizado tal pieza, ¿no? Y me funciona. Y pues uno conecta, pero puede ser que ya viene fallando desde fábrica, y pues también igual nos puede llevar a mal funcionamiento en el menor de los casos, y en el peor de los casos pues sí puede exponer una situación más delicada, ¿no? De hecho, eso no se los he comentado, pero además de todos los departamentos que evalúan los diseños, hay un departamento más que se llama Functional Safety. ¿Qué hace ese departamento de Functional Safety? Le da una clasificación de riesgo al diseño que se hace, y la clasificación va de acuerdo a la aplicación y al componente en sí, o sea, cómo puede fallar. Entonces, por ejemplo, dicen, no, pues este componente por sí solo puede causar tal daño. Ok. Número 2, de acuerdo a la aplicación, puede tener un riesgo de solamente insatisfacción del cliente. O sea, que diga, ¿sabes qué? Mi iPod no suena. Bueno, órale, puede ir a cambiarlo, no pasa nada. Obviamente sería una pérdida para el fabricante, pero no hay mayor problema. Pero, ¿qué tal si dice, ¿sabes qué? Sí hay un pequeño riesgo de que genere un problema ya un poco más serio. Bueno, entonces ya tiene otra clasificación. Puede generar daños a una persona, pero no causarle muerte. Entonces ya tiene otra clasificación más arriba. Y puede causar, cobrar vidas de personas de acuerdo a la aplicación. Entonces ese ya es el peor de los casos, y ese ya es una clasificación mucho más arriba. Esas clasificaciones les llaman ASILs. Se escribe como ASIL, ASIL, y tienen clasificaciones de nivel de riesgo. Entonces, eso también quedan hechas esas revisiones, y entonces cuando, de acuerdo al nivel de revisión que tenga, va a llevar una cierta cantidad de pruebas que se le van a hacer desde diseño hasta puesta en campo. Entonces, les digo, todo eso, pues, es toda una cadena. De hecho, se le llama trazabilidad. Y lo que hacemos es precisamente decir, ¿sabes qué? Este componente lo proveyó fulano y tal, y tiene tal riesgo, y en la aplicación ya tiene otro tal riesgo. Entonces, ya desde ahí, digamos, se va deslindando las responsabilidades para que en caso de que falle, que no es el objetivo, pero si llega a darse, se pueda buscar la causa raíz y pues ahora sí que buscar responsables, ¿no? Entonces, les digo, todo eso, pues nosotros por eso debemos de asegurarnos de los valores y situaciones de trabajo en las que estamos poniendo un dispositivo, un componente. Porque, por ejemplo, si el fabricante dice, no, pues se quemó el transistor fulano tal, fue lo que ocasionó todo. Ok, ¿por qué se quemó? No, pues es que el Inge lo puso en un límite de operación. Híjole. Entonces ahí ya el problema ya se vino para el ingeniero, porque no debía haber dejado eso tan al límite. Pero si el ingeniero dice, no, mira, pues de acuerdo al requerimiento del cliente, no estaba prohibido que tuviéramos en tal límite tal pieza, ¿no? Bueno, entonces ahora ya se van
con el dealer y le dicen, ¿sabes qué? Pues fuiste tú, porque tú no revisaste eso, o tú no estás requiriendo eso. A veces ya por los estándares sí ya está marcado, pero de repente no. Como todo, les digo, tiene, como la ley, ¿no? Tiene agujeros. Pero bueno, entonces, les digo, ese es un proceso de revisión muy grande, pero nosotros debemos estar asegurados siempre que cumplimos con un valor, digamos, prometido. ¿Sí? O estamos asegurando el correcto funcionamiento. Y obviamente también nosotros ponemos nuestros límites, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Esto no lo puedes operar en tal condición. Ya que si el usuario final se pone necio y lo opera así, ya ese ya es su problema. ¿Sale? Si nosotros hicimos la advertencia y se hizo la aclaración, no hay nada que reclamar. Bueno, la pregunta de ayer, o una de las preguntas que surgen, es ¿por qué se mantiene la corriente constante? Esa es una. Y número 2, ¿qué pasa con esas zonas que vimos, que observamos durante la simulación? Miren aquí en la gráfica para que vean, para platicarles cómo se clasifican esas zonas. Está lo siguiente. Bien. Dijimos esta es la configuración que estamos usando. Y vamos a ver las condiciones. Fíjense, partimos del hecho de que el voltaje en el colector, o bueno, la fuente del colector, parte de 0 volts. ¿Vale? Entonces, si tenemos 0 volts, pues entonces la caída de tensión que hay a través del colector y el emisor, pues es 0. ¿Vale? ¿Por qué 0? Porque este voltaje de acá, de la malla de entrada, que sería constituido por esta fuente, esta resistencia y la unión base-emisor, no tiene nada que ver, al menos directamente, en la cuestión de los voltajes en la malla de salida, que es esta parte de acá, la parte derecha. Entonces, por esa razón, si este es 0, entonces la caída aquí de tensión por ley de Kirchhoff es 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, posiblemente sería bueno hacer ese experimento y ver si realmente de aquí a aquí es 0, cuando tenemos 0. Esa es una comprobación que podemos realizar en casa con un multímetro, conectar un transistor. De hecho, les doy una matrícula, si quieren apúntenla, de un transistor, para que puedan ir haciendo esto físicamente. Pueden utilizar el más viejito de todos, que es el 2N2222. Es más, compren si quieren un transistor de cada uno para que puedan hacer comparaciones incluso. Compren el 2N2222, el BC547 y el 2N3904. ¿Vale? Si les dicen, no, es que todos hacen lo mismo, sí, pero quiero uno de cada uno. Yo quiero ver las diferencias, ¿no? Si los tienen, pues que me den esas matrículas. ¿Sí los tienen? Profe, ¿cuál era el último? El 2N3904. Este que está aquí. Entonces es 2N2222, BC547 y el 2N3904. Y pueden pedir de cualquiera de estos, decirles que les den la contraparte, es decir, este es un NPN, que les den un PNP. Aproximadamente por caro que les pueda salir cada transistor está en 3 pesos, más o menos, así caro. Entonces, pues van a gastar como 12 pesos de los 4. ¿Sí? Y obviamente yo espero que tengan algunas resistencias para que los puedan actuar.
es obvio que no van a tener una fuente variable, no sé si la tengan, estaría genial, también por eso queremos tener nuestra propia fuente, para poder variar este valor. Pero si no, pues podemos establecer con una sola fuente, aunque sea de celular, o dos fuentes de dos cargadores, uno de laptop y uno de celular. Podemos simular estas dos fuentes, ¿sale? O un cargador de algo que tengan, que obviamente no, no supere los 20 volts, ¿no? Ya 20 es mucho. Estaría ideal que consiguieran algo de 12 volts aquí. En el peor de los casos, pues tener una pila, ¿sale? Una pila cuadradita, etcétera, o un par de pilas, aunque estén desgastadas, las conectan en serie y pueden hacer una fuente aquí de voltaje, pues ya aceptable. ¿Sí se entiende? Sí, una de las fuentes podríamos usar ay, si no fue el nombre, pero es como ¿Cargador? es parecido, pero es para el proto. Es para el proto. ¿Un regulador? ¿O un...? Sí. Ay, se me fue el nombre, pero tiene, o sea, da como de 5 volts a 12, nada más da 5 y da 12, pero se le conecta como en los terminales de positivo y negativo. Ah, ok, tiene una fuente como dual. Hay unos circuititos que tienen esas salidas y que lo conectas, creo que al USB, ¿no? Ajá, sí. Sí, correcto. Sí, nada más aquí una cuestión. Ustedes van a tener que alimentar con 5 esa tarjetita. Y digamos ya les da esas salidas de voltaje de 5 y de 12. Lo cual está perfecto, ¿eh? Esos voltajes pues van a ser como estándares. Digo, lo genial sería que en algún caso pudiéramos tener una fuente aquí variable. Si es eso, estaría perfecto. Si lo pueden conseguir que esto sea variable, esta por lo menos, estaría perfectísimo. Ya dejamos fija esta, ya podemos jugar con la resistencia de base. Aquí podemos cambiar eso cambiando cualquiera de estas dos para cambiar la corriente de base, ya sea la RB o la fuente. Pero acá pues sí nos gustaría tener una fuente variable. Si no, les digo, si tienen esa fuentecita que les da fijo, de todas formas, asegúrense que la alimentación a la fuente tenga suficiente corriente. Es decir, que no la alimenten del puerto USB de la compu, mejor que la alimenten con un cargador de celular. ¿Por qué? Porque el cargador de celular les da como mínimo, yo creo que 1.5 amperes. Y necesitan algo de corriente porque si lo conectan de la computadora corre el riesgo de que demanden mucha corriente del puerto. No se quema, ojo, no se quema el puerto, lo único que puede pasar es que el mismo puerto tiene un detector de corriente y cuando ustedes excedan eso, la máquina, el sistema manda a apagar el puerto. Y entonces van a tener que reiniciar, cuando reinician se reactiva el puerto. Es lo único que va a pasar, pero para evitar esas eventualidades, pues mejor, si tienen esa tarjetita y es alimentada por USB, alimentenla con un cargador de celular, ¿vale? Y sí pueden utilizar eso. Ok. Entonces, les digo, varias opciones, ¿no? Para generar estas fuentes. Como ahora sí que lo que esté más a la mano. Hasta si quieren robarse la fuente de la pila del coche, ahí de su papá, pues ya van y le dicen, perdón, pero es para la ciencia y la sacan, ¿no? Esa tiene 12. Y esa sí nos da corriente, pero para morir, para invitar. Entonces, pero también puede funcionar. En caso de que tengan por ahí alguno. Bueno. Entonces decíamos que empezábamos con esta fuente en cero, de acuerdo a nuestro análisis ayer. Entonces, si esta fuente es cero, entonces lo que va a pasar es que aquí tenemos
más y acá tenemos menos, ¿verdad? Porque aquí hay 0 volts. Entonces, nosotros quedamos que esta unión que está ahí del colector a la base, que es una unión tipo PN también, es otro diodo, le llamábamos diodo de colector, ¿verdad? A la parte superior que se forma, o el diodo superior que se forma entre la base y el colector. Entonces, ese diodo obviamente en el colector tiene material tipo N, en la base tiene material tipo P, y para que esté polarizado en inversa, el voltaje en el colector debería ser mayor que el voltaje en la base. ¿Pero qué sucede? Pues tenemos voltaje aquí y aquí tenemos 0. Entonces quiere decir que estamos polarizando con más aquí y con menos acá, ¿verdad? Y entonces esa unión ya está polarizada en directa. Y la idea para el funcionamiento de esta configuración es que esté polarizado en inversa, es decir, que este sea mayormente positivo que este. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí nosotros sabemos que esto va a tener, en este caso, 0.7 volts, ¿verdad? Porque es la caída de tensión a través de base emisor con respecto a tierra. Entonces, de aquí a aquí debe haber 0.7 como máximo, a un valor muy cercano a 0.7. Entonces, al nodo de tierra, aquí al nodo de colector, pues debemos tener algo mayor a 0.7. Por ejemplo, pudiéramos tener 1 volt. Si tenemos 1 volt y aquí tenemos 0.7, entonces tiene más potencial que este punto de acá, que este nodo de la base. Por lo tanto, el diodo superior se encuentra polarizado en inversa. Eso es lo ideal. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos VCC igual a 0? Pues técnicamente tenemos el 0 aquí, como dije hace rato, y entonces tenemos aquí una caída de tensión, y entonces este diodo superior está polarizado en directa, ya no está más polarizado en inversa. Bueno, pues, de todos modos, como no hay una diferencia potencial neta desde colector hacia emisor, pues entonces no se desforma, digamos, la barrera potencial en la superior por el diodo base colector, no se forma, no se desforma, no se reduce, por lo tanto no conduce, y entonces la corriente a través de colector y emisor es 0, y si es 0, entonces la corriente a través de la resistencia RC pues también es 0, y la caída a través de VCE pues es 0. Entonces, por eso dice aquí, cuando VCE es 0, el diodo del colector no está polarizado en inversa. Eso es, por esta razón, la gráfica muestra una corriente de 0 en el colector cuando VCE es 0. Entonces, estamos hablando de este punto inicial que está aquí. No hay polarización, tampoco hay corriente IC. Y pues bueno, en esa situación tenemos ese punto de partida. Dice, cuando VCE incrementa de 0, la corriente del colector crece agudamente, como en la figura 6.9. Entonces, cuando comienza a haber voltaje en el colector, pues obviamente con el colector dijimos que eso se encarga, ¿no?, de colectar los electrones que hay a través en la parte de la base, los que quedan inundados cuando se polariza base emisor. Recuerden que se generan muchos electrones en esa zona, y entonces cuando aparece un pequeño voltaje en el colector de polarización invertida con respecto a la base, entonces ya digamos tenemos forma de admitir unos cuantos electrones, pero de acuerdo a la polarización que ustedes pongan, es decir, el valor que pongan aquí, van a tener esa capacidad de captar electrones. Entonces, si le ponen poquito voltaje, pues solamente van a poder pasar unos cuantos, ¿verdad? Y al pasar unos cuantos de la base hacia el colector, pues estamos teniendo un incremento pequeño de corriente. Pero si seguimos
incrementando la polarización, la fuente BCC, entonces tenemos más capacidad de admisión en el colector. ¿Ok? Entonces decimos, pues seguimos admitiendo. Y todos los que llegan los dejamos pasar. Hagan de cuenta que esta es una universidad que acaba de iniciar y acepta a todos al inicio, porque están aplicando solamente unos poquitos. Y primero abrieron con 2 lugares, entonces esos 2 lugares los tenían que llenar y dijeron, sale, libres 2. Entonces de los electrones que ve aquí, entraron 2 estudiantes, pero se quedaron 8 sin lugar. Y dice, ok, entonces tenemos todavía 8. Y luego dice, la universidad dice, abro otros 2 lugares, entonces ahora acepto 4. Entonces de esos 8, 2 más se van y ahora están pasando 4 y se están quedando 6. ¿Sí? Y cuando esta cosa dice, abro 10 lugares, entonces ya pasan todos los que hay, ¿va? Pasan los 10, están pasando. Y entonces hemos llegado a este punto. Y cuando la universidad diga, ahora quiero, ya puedo admitir 20, ¿qué creen que va a pasar? Solamente había 10, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los lugares que abra aquí? Pues se van a quedar pendientes, ¿no? Porque ya no hay más estudiantes, más aspirantes. Pues aunque él diga, voy a abrir 1000 plazas, pues sí, pero ya no hay estudiantes. ¿De quién depende el número de estudiantes que hay en la base? A ver, díganme. ¿De quién creen que dependa? ¿O el número de electrones que hay en la base? ¿De quién se les ocurre? ¿O no se les ocurre? Bueno, como es sábado y llegué tarde, yo voy a contestar. Pues va a depender de cuántos sean admitidos en el primer filtro. Es decir, el primer filtro es la región de abajo, el diodo de abajo, la unión base-emisor. Y entonces, de acuerdo a la corriente que yo establezca aquí, voy a permitir el paso de electrones del emisor hacia la base. Entonces, si yo incremento esa corriente, voy a hacer que suban más electrones a la base y haya más disponibles para llenar la capacidad de captación que tiene el colector. Pero si yo ya fijé una corriente aquí, que eso fue lo que hicimos 10 microamperes ayer, si ya la fijé, entonces ya voy a tener un número fijo aquí de electrones disponibles que pueden ser captados por el colector. Por esa razón es que se establece casi como constante la corriente en el colector. A pesar que BCE tenga más capacidad, el voltaje en el colector o el colector sea más capaz de admitir electrones, de todas formas ya no hay electrones disponibles porque eso los controla la corriente de base emisor. Bueno, la corriente base, perdón. De acuerdo a la polarización base emisor. ¿Sí se entiende? Entonces aquí, como les decía con el ejemplo de estudiantes, aunque la universidad siga creciendo todo el tiempo, nomás le llegan 10 aspirantes. Y siempre los va a admitir a todos. ¿Sale? Entonces, y aquí en esta zona, hablamos de que son los que quieren entrar, pero aquí está poniendo la limitante el colector. El número de vacantes están siendo limitadas por el colector. Y de aquí, el número de disponibles para las vacantes está siendo limitada por la corriente de base. Entonces, ¿cómo se clasifica esta región? Estas regiones. Esta parte de aquí, cuando la corriente crece sin medida, así muy rápido, hasta llegar al tope, se le llama región de saturación o saturación. ¿Vale? Y en esta otra parte de acá es esta donde la corriente se mantiene constante, la corriente colector se mantiene constante para un valor dado fijo de
corriente de base, se le llama región activa o región lineal de amplificación, ¿vale? Todos esos nombres pueden recibir región activa, región lineal de un transistor. Ojo, para un BJT. Y finalmente, si ustedes alcanzan la máxima polarización de voltaje soportable por el transistor en VCE, aquí ya pues ya huele a quemado, le comienza a salir humo al transistor y esto es la región de ruptura, el breakdown region. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que si yo sigo incrementando aquí el voltaje mucho, pero ya establecí las corrientes, pues aquí va a ir aumentando el voltaje colector emisor. Pero ¿qué creen que va a pasar si sigo incrementando el voltaje colector emisor? ¿Qué es lo que estaría haciendo cada vez este transistor si sigo aumentando? Ya establecí una corriente fija, ¿va? Y voy incrementando la caída VCE. ¿Eso implica qué cosa? ¿Un aumento en dónde? ¿O en qué magnitud? ¿También en la potencia? En la potencia, es correcto. Entonces, si yo ya me pasé de listo, aquí con el VCE y la corriente, si ya me brinqué la potencia, quemado. Y se acabó la función. ¿Vale? Entonces, obviamente nosotros ¿dónde podemos trabajar esta curva? Bueno, el transistor pues lo podemos trabajar de manera segura en esta zona de acá, en la parte izquierda. Y debemos dejar un límite para no pasarnos hasta la zona riesgosa o la zona de ruptura. ¿Sí? Es lo que debemos de tener en cuenta cuando estemos aplicando uno de estos componentes. Bueno, pues era lo que les quería mencionar ayer de esa gráfica que quedó pendiente, esas zonas. Entonces, esto se le conoce como zona de operación del transistor, ¿sí? De acuerdo a sus curvas de salida, características de salida. ¿Sale? Vamos a parar aquí, pero quisiera que intentaran buscar esos datos de ruptura y todo eso en la hoja de datos. Miren, aquí ya está aquí unas gráficas más que vamos a ver. Y otra región más que se llama región de corte, que es cuando el transistor está apagado, no conduce nada. Pues bueno, ¿qué pasaría si cómo puedo hacer para que este transistor no conduzca nada en el colector, a pesar de que esta cantidad esté creciendo, pero aquí no hay corriente, por lo tanto no hay electrones disponibles y por lo tanto no hay corriente colector? ¿Sí? Entonces, pues bueno, si lo pueden revisar, estaría genial que le dieran una leidita, ¿sale? Ok, profe. Ok, bueno, pues señoritas y joven, muchas gracias por asistir y perdón por la tardanza. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Que tengan bonito fin. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias, profe. Bye bye.